Bienvenidos, bienvenidas un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana los jueves conmigo. Hoy episodio 151. ¿Y de qué voy a hablar? Os voy a hablar de errores que cometemos los nativos. Sí, porque los nativos también cometemos errores. Así que si te interesa descubrir cuáles son estos errores que nosotros mismos cometemos, pues quédate a escuchar este episodio porque seguro que te va a encantar. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Te pones nervioso cuando tienes que hablar en español, cuando tienes a una persona nativa delante que te está hablando y tú estás comprendiendo la gran mayoría de cosas, pero no eres capaz de producir, no eres capaz de responder con la fluidez que te gustaría? Lo tienes en la cabeza y más tarde se te ocurre, pero en ese momento, ¿no? En el momento en el que tiene que salir de tu boca, no sale. Porque te pones nervioso, porque no has utilizado la lengua tanto para tener como un hábito y poder saber cómo utilizarla de manera fluida. Esto es normal. Esto no te pasa a ti solo. Nos pasa a muchísimas personas que aprendemos otras lenguas y es totalmente normal que nos bloqueemos cuando tenemos que hablar. Y además que pensemos que no sonamos demasiado guay, ¿vale? Sonamos, pero no guay. Así que si quieres sonar guay, si quieres evitar esos bloqueos, porque con la repetición al final conseguimos la práctica hace el maestro, decimos, ¿no? Pues eso, si realmente quieres poner en práctica todo lo que sabes y empezar a trabajar esos bloqueos y a ganar confianza en tu español, te recomiendo mi escuela, el Club Handy Spanish. Es una escuela de español online en la que te voy a ayudar a mejorar tu fluidez y a usar el español del día a día para sonar más natural y para sonar muy guay. Así que si quieres tú también sonar guay y más natural, te voy a dejar aquí el enlace para que veas exactamente qué ofrece esta escuela y qué puedes encontrar dentro. Por supuesto, si tienes cualquier duda, puedes escribir un mensaje a info@handyspanish.com. En la escuela tenemos clases de gramática, clases de conversación cada semana para ti. Además tenemos también un grupo de estudiantes privado, una comunidad en la que hablamos español, compartimos nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras experiencias, nuestros viajes incluso, y pues al final hacemos como una familia en español, por supuesto. Así que como te digo, si te interesa, te dejo el enlace por aquí para que puedas echarle un vistazo. Y ahora vamos con la palabra confusa de hoy. Las palabras confusas de hoy son rastro y rostro. La única diferencia realmente es una vocal, la A y la O. Es decir, en una usamos la A y en la otra usamos la vocal O. Rastro, rostro. Rastro es una señal que deja una persona o una cosa cuando pisas o pasas por un lugar. Por ejemplo, si tú caminas y dejas miguitas de pan para después saber volver, no sé si os suena esto del cuento infantil de Hansel y Gretel. Sí, en español decimos Hansel y Gretel. Probablemente la pronunciación para vosotros es diferente y entonces quizás por eso es un poco confuso cuando lo escucháis, pero realmente estoy segura de que más de uno conoce este cuento, ¿no? Además, es un cuento de hadas alemán, o sea que la pronunciación probablemente sea totalmente diferente a la que yo os estoy diciendo. Pero en España decimos esto. Así que, bueno, pues para que sepáis, ¿no? El cuento de este cuento que os digo de Hansel y Gretel, el niño o los niños dejaban migas, ¿no?, de pan para poder saber el camino de vuelta, ¿no? El camino para volver a su casa. Pues eso, ellos lo que hacían era dejar un rastro, ¿no? Que por supuesto pues luego no era muy útil porque los pajaritos podían comérselo, ¿no? En fin, bueno. Luego tenemos la palabra rostro, que es un sinónimo de cara. Lo que pasa que es más formal que cara. Bueno, espero que no os confundáis a partir de ahora, rastro y rostro, que son cosas diferentes. También decimos que el ladrón ha dejado rastro, ¿no? Es decir, o no ha dejado ni rastro, ¿vale? Un ladrón cuando entra a una casa a robar, pues tú puedes ver si ha dejado algún rastro o no, para después investigar, ¿no? Bueno, pues esto. Seguimos. Ahora, bueno, más que seguimos, empezamos más bien, ¿no? Entonces, cuando aprendes español, a veces surgen dudas o tienes errores,
Pero ¿crees que solo pasa esto a los estudiantes? Y no. Te digo yo que no, no es así. Los españoles también cometemos errores y hoy os voy a contar los más comunes. Cuidado, no todos los españoles saben que estos son errores. Así que escucha este podcast y analiza cuando algunos españoles hablamos. Vale. Os voy a contar lo primero, la diferencia entre ahí, hay y hay. A pesar de sonar casi igual, porque es que suenan casi igual, la forma de escribir de estas palabras es totalmente diferente, cambia, no se escriben igual. Entonces vamos a ver qué significa cada una de ellas y además también vais a ver cómo se escriben, ¿no? Os voy a decir cómo se escriben. Tenemos primero hay, escrito con H al principio, ¿vale? Que es el verbo haber. H-A-Y. Un ejemplo. En esta habitación hay una cama, un escritorio y un armario. Hay. Como there is y there are. En español es solo una. Hay. Da igual si es plural o es singular. En español, una. Por otra parte, tenemos ahí. A-H-I. Tenemos una H intercalada. Esto significa que hay una H en el medio de la palabra. Y además tenemos una tilde en la letra I. Ahí. Esta palabra es un adverbio de lugar y podemos decir que gracias a esta palabra indicamos la posición de algo. Ahí está mi móvil. ¿Dónde? Encima de la mesa. Ahí está mi móvil. Aquí tenemos muchas veces un problema, los estudiantes de español tienen un problema sobre todo, porque no saben la diferencia entre ahí, aquí y allí. Entonces, en español tenemos como 3 distancias para entendernos, así un poco rápido. Tenemos aquí, que es como muy cerca, ahí, que es un poquito más lejos, y allí, que es todavía más lejos. Entonces, Sara, allá, ¿qué pasa? ¿No? Porque también escucho allá y acá. Es que en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, se utiliza acá y allá, mientras que en España se utiliza aquí y allí. Entonces esa es la diferencia realmente. Es lo mismo, pero se escribe diferente, ¿vale? Entonces simplemente que sepas que depende de, pues bueno, de quién lo dice o de qué país eres, pues se utiliza una cosa u otra, pero significa lo mismo. En España decimos aquí, ahí, allí. Y fijaos que muchos estudiantes me preguntan, bueno, Sara, pero ¿cuántos metros tiene que haber, ¿no? de diferencia entre ahí y aquí? Pues es que realmente no hay unos metros que diga, si el lápiz está a más de 1 metro, entonces es ahí. Si está a menos de 1 metro es aquí. No, no lo es. Simplemente es más o menos. Aquí, ahí y allí. Es como diferentes distancias. Una un poco más larga o más lejos y otra un poco más cerca. ¿Vale? Bien. Luego, finalmente, tenemos ahí. A-Y. Simplemente, sin H ni nada. Una A y una Y. Es una interjección que normalmente va acompañada de un signo de exclamación para expresar un sentimiento como por ejemplo el dolor. Cuando te haces daño dices ¡ay! ¿No? ¡Ay, qué daño! ¡Ay, se me ha olvidado decirte una cosa! Puede ser para, pues eso, para el dolor, pero también como ¡ups! ¡Ay! Como sorpresa un poco, ¿no? Como un poco una expresión de sorpresa también podemos utilizarla, ¿de acuerdo? Entonces, A, Y. Y por si alguna persona se está preguntando qué es una interjección, como a veces hablo de estas cosas en mis clases o incluso en algunos episodios del podcast y tal, pues siempre me gusta dejarlo bastante claro para que vosotros no tengáis dudas, porque no tenéis por qué saber este tipo de nomenclaturas, no tenéis por qué saber este tipo de palabras que describen algo, ¿no? De, pues bueno, de la lengua, ¿no? Entonces, bueno, os lo voy a comentar. Y una interjección es una palabra o una expresión que se pronuncia normalmente como de una manera exclamativa, ¿no? O sea, como exclamación. Y además, por sí sola, expresa ya un estado de ánimo, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, ojalá, puede ser uff, puede ser oh, puede ser uy, puede ser jaja, ¿vale? Todo eso son, al final, interjecciones. En español tenemos, pero en otros países también tenéis un montón. Si os interesa, os puedo hacer un episodio solo hablando de interjecciones que utilizamos en español.
Así que bueno, decídmelo por donde queráis, en los comentarios del episodio o por donde queráis, por info@handyspanish.com y así yo puedo saberlo y bueno, si lo hacéis por correo normalmente me llega más rápido o incluso por nuestro grupo de Telegram, que ahí es donde más activos estamos. Por supuesto, si formáis parte del club lo podéis hacer por el grupo privado, pero si no formáis parte del club tenéis que saber que tenemos un grupo privado de Telegram en el que ahí cada semana tenemos quiz como para pues poco a poco evaluar vuestro español, compartimos cositas por allí también súper útiles de vocabulario, etc. Entonces, si queréis participar en ese grupo que es totalmente gratis, os voy a dejar aquí el enlace en esta descripción por si queréis entrar y bueno, formar parte un poco de la familia más cerca. Bien, más cosas. Bueno, ¿por qué os cuento esto, no? ¿Por qué os cuento estas tres? Ahí, ahí, ahí. Porque los españoles no sabemos a veces escribir esto. A veces escribimos hay como interjección, como hay con la H, o hay mucha gente sin la H, o ahí y ponemos la H donde no toca. Entonces hay veces que encuentro este error en escritos que han hecho pues en algunas personas que son españolas incluso. Así que cuidado con esto y tenemos que saber cómo se escribe, ¿de acuerdo? Luego, otra cosa en la que también los españoles pues cometemos un error y es cómo se escribe te echo de menos. No olvides esto. Lo primero que se echa del verbo es la H, ¿vale? Así que hay que eliminar. Te echo de menos se escribe sin H, porque viene del verbo echar. Echar a alguien del trabajo, echar a alguien de casa, es decir, hasta luego. Entonces, por supuesto, lo primero que decimos es hasta luego a la H. ¿De acuerdo? Ahora bien, seguro que has leído alguna vez hecho con H. ¿Por qué? Pues porque no viene del verbo echar, sino del verbo hacer. Porque el participio del verbo hacer es hecho. Hecho. He hecho la comida, por ejemplo. Pero te echo de menos es diferente. Así que cuidado, porque en el único caso en el que podemos poner una H con hecho es cuando el origen es el verbo hacer, cuando nos referimos al verbo hacer. He hecho una tortilla de patata, por ejemplo. Hoy he hecho los deberes del club Handy Spanish, por ejemplo. Pero echo de menos mis clases durante el verano, por ejemplo. Echo de menos sin H, pero he hecho los deberes con H del verbo hacer. Uno, verbo echar, otro verbo hacer. Y recordad que si es del verbo echar, lo primero que echamos es la H, como truco. Y bueno, continuamos un poquito más. Otra de las cosas que los nativos tenemos que cambiar muchas veces de nuestras costumbres es el imperativo con la R en lugar de con la D. En nuestro día a día, cuando hablamos con nuestros amigos, nos relajamos a veces y utilizamos la R, el infinitivo. Pero la realidad es que no es correcto. Por lo menos ahora. Quizás dentro de unos años esto cambia, pero de momento no es correcto. Los nativos decimos a veces, para dar órdenes, en lugar de id, decimos ir, por ejemplo. Entonces, a veces decimos, por ejemplo, comprar esta camisa, que me gusta mucho y seguro que a Ana le encanta. Comprar esta camisa es una orden. Deberíamos decir comprad esta camisa porque creo que a Ana le va a encantar. Comprad con D, no comprar con R. Claro, muchos estudiantes de español dicen, Sara, esto es obvio porque yo sé las formas del imperativo, sé las formas correctas y yo sé que esto es con D. Ya, pero ¿qué pasa? Que luego cuando salimos a la calle y escuchamos a los nativos que dicen este tipo de cosas con la R, como comprar, si vais al supermercado, comprar pan. Tú dices, ¿cómo que comprar? Será comprad pan, ¿no? Claro, y te confunde. Obvio, normal, es lógico. Pero por eso estoy yo, para decirte que esto lo hacemos, pero la gramática, la norma, no lo aconseja. Entonces, tened cuidado, porque nosotros también cometemos errores con el imperativo. ¿Vale? En general lo cometemos en la forma de la segunda persona del plural, como vosotros. Comprad, decimos comprar en lugar de comprad. Bien, yo es lo que os digo, siempre intento utilizar la forma correcta porque al final quiero que mis estudiantes la aprendan, pero sí que es verdad que si salís a la calle
pues claro, las cosas van a cambiar y vais a escuchar algo diferente, según quien hable. Entonces, pues bueno, quiero que lo sepáis. Además, como error extra, te voy a contar qué ocurre en algunas zonas, no en todas las zonas de España, pero en algunas formas con el imperativo de la segunda persona del singular, del verbo ir, en lugar de decir ve, que es lo correcto, se dice ves. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿ves a comprar el pan? Tu abuela te dice, ves a, yo que sé, a por leche al supermercado, ves. En lugar de ve, lo correcto es ve. Pero a veces añadimos una S extra ahí que tampoco es correcta. Así que ve a comprar el pan, pero no podemos decir ves a comprar el pan. Aunque, pues bueno, se utiliza muchas veces cuando hablamos rápido y no pensamos demasiado, o en algunas zonas de España, etcétera, ¿no? Pues bueno. Y también te comento que muchas veces en muchas pelis lo vais a poder encontrar y lo vais a escuchar, porque yo lo he escuchado. De hecho, si os gustan las pelis españolas, y no sabéis por cuál empezar, no sabéis cuáles ver, pues aquí os voy a poner algunas de las opciones. Películas españolas que te recomiendo para aprender este idioma, ¿no? El español. Tengo algunos episodios del podcast en los que os cuento un poquito más sobre algunas películas que yo recomiendo. Pero si queréis escuchar alguno, pues en el episodio 55, por ejemplo, os hablo de algunas pelis para poder aprender español que os recomiendo. También tenéis otros episodios en los que os hablo de películas para aprender según vuestro nivel. Así que si os interesa esto, podéis ir a mi página web o a Apple Podcast o a Spotify, etcétera, y buscar esos episodios. El episodio número 55 es uno en el que os hablo de películas, pero también tengo otro que es el número 76, que os hablo de algunas otras películas españolas para aprender español. Así que no hay excusa, si queréis ver pelis en español, pues ya sabéis, podéis tener pues como ejemplo esos episodios y también os cuento un poco por qué os las recomiendo, etcétera. Así que nada, hoy te he contado algunos errores comunes de los españoles y aunque los escuches, pues no debes cometerlos tú, seas del nivel que seas, o al menos intentar saber que eso es un error. Y bueno, al final tienes que saber que esto, pues en el día a día, cuando hablamos de manera oral, muchas veces se cometen estos errores, pero que tú sepas que si vas a hacer algún examen o algo, pues no los puedes escribir, por supuesto, ¿vale? Y si los puedes evitar decir, pues mejor que mejor. A propósito, si tú no sabes cuál es tu nivel de español o quieres saber exactamente qué nivel tienes, te recomiendo que hagas un test de nivel que tengo disponible en la página web totalmente gratis y os lo dejo aquí también por si hay alguien que lo quiera hacer. Hay personas que me lo habéis preguntado, os lo dejo por aquí porque creo que en el otro episodio no lo dejé enlazado. Así que aquí lo tenéis y así podéis pues ver un poco pues cuál es vuestro nivel y si necesitáis ayuda de algún tipo, pues con qué nivel exactamente partís, ¿no? Empezáis. Bien, y con esto, ahora sí que sí, terminamos este episodio de hoy. Os agradezco muchísimo a todos que estéis aquí acompañándome una semana más. Mil gracias a todos los que me decís que escucháis mis episodios y bueno, la verdad es que me siento súper bien porque siento, como os digo, que mi trabajo vale la pena y que la gente pues lo está aprovechando y eso me encanta. Recordad que ya hemos empezado de hecho con todos los directos cada semana en Instagram los martes a las 3. En estos directos estoy yo con vosotros durante aproximadamente una horita en la que podéis tener acceso a mí, hacerme preguntas, aprendemos vocabulario, os cuento cositas de cultura y al final os lo pasamos súper bien, así que si os podéis pasar estáis más que invitados en mi Instagram con el mismo nombre, Handy Spanish. Ahí os espero. Muchísimas gracias por estar por aquí. Un besito y hasta la próxima. ¡Hasta luego!